Queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de su programa El Abogado del Diablo. Soy Orlando Viera Blanco y el día de hoy tengo un invitado realmente de lujo que asegura a lo menos un programa histórico, un programa humanista, un programa de un elevado sentimiento de profundas emociones. Y lo digo porque nuestro invitado es quizás uno de los personajes que le preservo mayor cariño, mayor afecto y mayor respeto intelectual por su condición humana, por su sabiduría y, en fin, lo que más importa, por su fuerte y sólida amistad. Se trata de nuestro querido Rabino Pinchas Brenner, ex embajador de Venezuela en Israel. Querido Rabino, bienvenido y gracias por estar con nosotros aquí en el estrado, el Abogado del Diablo. Muchísimas gracias por la invitación y por tener la oportunidad de comunicarme nuevamente contigo y con tu muy distinguida audiencia. Bueno, muchas gracias. Vamos ahora a comenzar el programa, querido Rabino, con su libro. Es un libro que usted ha tenido la gentileza, aquí lo muestro a las cámaras, de enviarnos y que he tenido no solamente el privilegio, sino la gracia de leer, que se llama Café con Fe, que además viene acompañado de 100 videos, que son sus programas habituales por YouTube. Quiero empezar, Rabino, directo al grano, con algo que realmente es maravilloso. Es un capítulo de inicio que usted titula Aprendamos de los niños. En este capítulo usted nos dice lo siguiente: comparto algunas lecciones de vida que aprendí en el libro popular escrito por Robert Fulghum, Todo lo que hay que saber lo aprendí en el kindergarten, que se convirtió en un bestseller hace algunas décadas. Como rabino busco extraer sabiduría de las Sagradas Escrituras, pero también de diversas fuentes, y este libro ofrece perspectivas significativas sobre la importancia de compartir, ser justo, comunicarse efectivamente, ordenar nuestras vidas y asumir responsabilidad por nuestras acciones. Cito brevemente cuáles son los segmentos de este primer capítulo. Usted habla de que algunas de esas acciones responsables son compartir, jugar limpio, resolver conflictos sin violencia, orden y prioridades, corregir nuestros errores, agarrarse de las manos, y esto que es maravilloso, dice usted, último, pero no menos importante, y lo leo, el kindergarten también enseña la importancia de disfrutar momentos de baile y canto, de creatividad y diversión. No debemos perdernos exclusivamente en el trabajo de los estudios, sino también encontrar tiempo para bailar, cantar y apreciar la naturaleza que nos rodea. Muchas veces nos enfocamos tanto en crecer y tener éxito que olvidamos los hermosos momentos que existen en la vida cotidiana. ¿Qué hemos olvidado, Rabino, en Venezuela y qué debemos aprender? Bueno, tú sabes que el Internet y las noticias instantáneas que recibimos de todas partes del mundo, y que es el contenido de estas noticias, generalmente algo negativo, de que hubo una protesta en un lugar, un asesinato en otro lugar, y es sumamente difícil de alguna manera de comprender todo lo que está pasando en el mundo. Antes las noticias viajaban lentamente y uno podía asimilarlas. Hoy en día es sumamente difícil computar todo lo que recibimos al mismo tiempo. Así que digo de que hay que apartarse un tanto. Mira, la tradición judía tiene algo que es extraordinario. Los días sábados, un día a la semana, yo no utilizo la computadora, no utilizo el teléfono inteligente tampoco. Es un día en el cual converso con mi familia, leo, o sea, es un día de tranquilidad, a lo mejor de reordenar mis neuronas en el cerebro por la invasión enorme que tenemos durante la semana. Y creo que necesitamos algo de descanso, música, canto. Y esas son cosas que uno no puede explicar racionalmente, pero que entran al sentimiento del ser humano y de alguna manera producen una energía totalmente diferente.
Usted nos comenta en el libro, Rabino, algo que también lo considero crucial. No está mal equivocarse. Y nos dice, la Torá nos enseña que si una persona comete un error tiene la posibilidad de hacer una ofrenda como forma de arrepentimiento. Sin embargo, este error no puede ser cometido intencionalmente. Requiere un genuino arrepentimiento. El sacrificio no exime a la persona de las consecuencias de sus acciones, sino que representa un paso hacia la reconciliación con Dios. Si yo le pregunto, ¿hemos cometido algún error en toda esta dinámica social venezolana? ¿Qué diría usted y cómo redimirlo? Mire, yo no soy político para poder identificar cuáles son las acciones que conducen a una solución y otras que son errores. Lo que quisiera destacar es que los errores son en realidad ejercicios de aprendizaje. Creo que Alva Edison, el que inventó el bombillo eléctrico, hizo como 1000 experimentos hasta que llegó a un bombillo que funciona. No te sientas mal cuando algo no te sale bien. Todo lo contrario, estás aprendiendo. Te dice que este no es el camino a seguir. Busca algo diferente. Además hay otra cosa. Hay un señor que escribió un libro que hasta el día de hoy me mantiene muy emocionado, que se llama The Outliers, los que están fuera de serie, ¿no? Yo admiro mucho a la gente que sabe cantar bien. Yo sé cantar un poquito, pero me gustaría cantar mejor. Cuando era jovencito en Lima, Perú, mi madre me envió a estudiar el violín, porque todo niño tenía que aprender un instrumento musical. Aprendí a tocar el violín un poquito, pero hace 70 años, digamos, que no toco un violín, ¿no? Sabía tocarlo un poquito, pero no soy ningún violinista, ni nunca aspiraba a tal. Ese libro de Outliers dice lo siguiente: tú miras a un jugador de béisbol extraordinario, un violinista extraordinario. No sé si fue Jascha Heifetz o Arturo Rubinstein que dijo lo siguiente: si él no practica el día antes del concierto, él lo siente. Si él no practica 2 días antes del concierto, su esposa lo siente. Y si no practica 3 días antes del concierto, el público lo siente. O sea, todos estos genios tienen horas, semanas de trabajo constante tratando de perfeccionar el arte que lo está distinguiendo. O sea, cualquiera de nosotros puede en realidad mejorar cualquier cosa que queremos alcanzar. A lo mejor no llegaremos a ser un genio, un talento especial a lo mejor requiere un ADN que no poseemos, pero la mayoría de nosotros podemos ser mucho mejor de lo que somos y aprendemos de errores, no de aciertos. Tenemos que ir al corte, mi querido Rabino, pero quiero rápidamente volver con usted porque quiero que nos alcance el programa mínimamente para seguir revisando estas extraordinarias notas de su libro Café con Fe. Ya venimos con ustedes y nuestro querido Rabino Pinkas Brenner. Ya venimos.
Continuamos nuestra entrevista con el rabino Pinchas Brenner. Hoy estamos conversando sobre su libro Café con Fe. Rabino, le leo otro de sus extraordinarios capítulos. ¿Quién es inteligente? Y usted remarca aquellos que son capaces de reconocer los cambios y ajustar su enfoque tendrán más posibilidades de progresar. Cuéntanos un poco. Bueno, yo creo que la única constante que hay en el mundo es el cambio. Y esa fue la gran idea que introdujo el pueblo judío al salir de la esclavitud. En Egipto, en el antiguo Egipto, sabían cómo embalsamar a las momias para que no se pudra el cuerpo de alguna manera, que sobreviva. Las pirámides son un desafío al tiempo. Mira, hasta el día de hoy, después de miles de años, ahí están. O sea, lo que ellos adoraban era lo permanente y por eso adoraban la muerte. La vida es pasajera, pero la muerte es para siempre, ¿no? Pero vino el pueblo judío y dijo, no, Señor, ¿saben? Lo único importante en este mundo es el cambio. Y lo que quiere decir el cambio es que tú no estás predestinado a lo que eres en este momento. En la antigüedad se creía de que o eres libre o eres esclavo, o eres el amo o eres el que trabaja. Así estaba dividida la sociedad. Pero vino el pueblo judío y dijo que no, que las cadenas de la esclavitud se pueden romper, todo lo contrario, uno puede progresar. Y yo creo que ese es el gran aporte, uno de los grandes aportes del pueblo judío. Mira, una ameba se parte en dos y es la misma cosa, lo fue hace 2000 años y lo es hoy en día. Pero en cambio, cuando tienes la conjunción de macho y hembra, de diferente ADN, surge entonces algo nuevo que puede progresar. Lo único constante en este mundo es el progreso, el cambio. Y yo siento de que hay personas que cuando de alguna manera cambia la realidad política, social, lo que sea, porque el mundo está evolucionando, se encuentran perdidos, porque están trabajando con ciertos patrones que han desarrollado a través del tiempo. La persona inteligente sabe cómo apreciar la realidad actual y trata de adaptarse a eso. Cambia frente a una situación nueva. Conozco a personas que saben cómo adaptarse, pero también conozco a personas que se sienten perdidas cuando viene un cambio porque no saben cómo lidiar con eso. Pareciera que los tiranos no saben adaptarse a las nuevas circunstancias ni tienen la inteligencia para flexibilizar y dejar de asumir esa actitud contumaz. Bueno, yo creo que los tiranos creen que van a ser tiranos por siempre y eso nunca es así, nunca es así. Mira, en diferentes pueblos, tiranos a la fuerza, desde luego, tratan de dominar al pueblo y por un cierto tiempo lo pueden hacer, pero no por siempre, porque yo creo que en el fondo la libertad es una de las cualidades humanas que es parte de nuestra composición. Dice la Biblia que Dios creó al primer hombre a su imagen. ¿Qué quiere decir a su imagen? Uno de nuestros rabinos dice, la imagen es, Dios es enteramente libre. El ser humano no lo es, pero tiene ese anhelo por libertad. O sea, esa semilla nunca se va a apagar. El ser humano quiere ser libre, quiere poder decidir. Esa es la diferencia entre animales que tienen instintos. Ellos reaccionan de acuerdo con un código ya predeterminado, pero el ser humano llega a una situación y puede escoger, tiene albedrío. Algunos psicólogos quieren decirnos de que el libre albedrío realmente no existe. Entiendo de que hay fuerzas sociales que impiden la libertad total, hay fuerzas políticas que lo impiden, pero en el fondo creo que anhelamos por la libertad y cuando se abre cualquier espacio, por ahí salimos hacia la libertad. Usted ha dicho algo que es muy sabio, ya lo decía Aristóteles, que la diferencia entre el animal que actúa por instinto y el hombre es que actúa, hablábamos de la inteligencia, por su racionalidad. Racionalidad que le permite distinguir entre lo bueno y lo malo y que le permite actuar con nobleza. Nobleza que es arete, nobleza que es elevancia. Y ahí quería llegar a un punto también de su libro. Ya que estamos aquí en el estrado del abogado del diablo, yo quiero aprender a ser un ángel.
y usted nos enseña cómo ser un ángel. Y nos dice que el rabino Katz argumentó que para condenar a alguien uno debe tener una comunicación directa con Dios y solo Dios tiene el poder para hacerlo. Katz consideró que esta enseñanza se puede relacionar con el anatema que impulsó a Gaón de Vilna y concluyó que excluir a los yadisim de la comunidad podría tener consecuencias desconocidas y peligrosas. Y agrega esto: esta reflexión nos invita a cuestionar nuestra tendencia a juzgar rápidamente a los demás sin pruebas sólidas y a veces con prejuicio. Qué maravilla de esta reflexión. Sabes, Orlando, ¿cómo llegamos a las decisiones más importantes en nuestra vida? Quiero remontarme un poquito a la Biblia para señalar una enseñanza. Dios creó, según la Biblia, el mundo en 6 días y el 7º día descansó. En el 6º día creó al hombre y también creó a los animales. O sea que el hombre y los animales fueron creados en el mismo día. O sea que deben de tener algún parentesco, alguna semejanza. Lo que nos dice de que un hombre a lo mejor puede obrar también como un animal cuando deja de utilizar el raciocinio. Sin embargo, las decisiones más importantes en la vida, por ejemplo, la pareja, ¿con quién te casas? Tú tomas un papel, yo que sé, en la era moderna se utilizan cosas electrónicas, ¿no? Y pones bueno o malo, positivo o negativo. Dice, esta mujer, bueno, en lo positivo tiene tal y tal y tal, tal. En lo negativo tal y tal, tal. El balance, bueno, tiene más positivo que negativo. Esa mujer es para mí. ¿Es así como funcionamos? Pues porque una mujer de repente te sonrió y te dijo algo, una alabanza, mira qué bien te ves, y de ahí empieza una relación. Uno se casa, yo creo que instintivamente, no por raciocinio. ¿Cuál es la carrera que escoges? Hay niños que saben de jovencito, yo quiero ser médico. Pero la mayoría no creo que es así. En el caso mío, te voy a revelar algo. Yo no quería ser rabino. Yo quería ser actuario. Yo me gradué en matemáticas también al mismo tiempo que seguí la carrera rabínica. Y yo tengo un máster en Mathematical Statistics de la Universidad de Columbia. Y yo llené una solicitud para trabajar en una compañía de seguros pequeña, pero tenía entendido que aún las compañías de seguros pequeñas tienen varios centenares de millones de dólares de capital. Fui ahí y tomé un examen que me dio una secretaria. Y era verdadero o falso escoger entre múltiples cosas, que ella luego corrigió con una planilla. Tenía 1 hora para hacerlo. Luego, un gerente de la compañía me entrevistó y me dijo, ¿dónde estudiaste? Le dije, estuve en Columbia University. ¿Dónde estudiaste undergraduate, antes de ir al máster? Le dije, Yeshiva College. Me dijo, caramba, no escuché de eso. Un momentito. Y salió del cuarto, regresó después de 5 minutos y me dijo, no sé cómo decirte eso, pero me acaban de informar que ya se llenó el puesto. Pensé por un momento que a lo mejor había salido muy mal en el examen y que delicadamente me estaba diciendo algo. Fui donde la secretaria, pero uno sabe cómo sale un examen, especialmente en estas cosas, ¿no? En matemáticas, donde no es cuestión de belleza de la escritura, sí, etc. Bueno, le pregunté, how did I do? ¿Cómo salí en el examen? Ah, salió muy bien. Regresé a la universidad y me dijeron, ¿qué? ¿Estás loco? Eso está cerrado a judíos. Judíos pueden ser vendedores de seguros, pero no pueden estar en la Torre de Marfil, donde se deciden las políticas de la compañía. Eso fue en 1955. Mira, 1000 años atrás, son 70 años atrás que estoy hablando. Wow. Pero entonces yo me volví rabino porque ya tenía una novia. Yo no quería ser rabino, porque mi difunto padre fue rabino y no es fácil serlo, porque la gente te juzga, a lo mejor no le dijiste buenos días, no le respondiste. Y yo básicamente soy una persona vergonzosa. A mí me gusta estar en mi propio lugar. El hecho de que pueda hablar en público es netamente artificial. Lo aprendí, porque para mí era un pánico poder tener que hablar en público. Pero la vida te enseña cosas.
Lo que quiero decir es de que muchas veces escogemos ciertos senderos en la vida, no necesariamente por un proceso lógico, sino a veces intuitivo por la circunstancia, pero depende luego qué es lo que haces, dónde estás. Yo creo que cada uno de nosotros puede ser mucho mejor donde esté. Donde estás porque tienes una comunicación con ese consciente racional que te dice hay que ir en busca de los caminos de la bondad y evitar el mal. Rabino, tenemos que ir al corte, pero quiero volver con usted rápidamente aquí en un café con fe a preguntarle por qué hay mal en este mundo. Ya venimos con el Rabino Pinchas Brenner en este especial. Usted pregunta en su libro Un café con fe, ¿cuál debería ser entonces nuestra tarea en este mundo? Nuestra tarea debería atraer nuevamente a Dios a este mundo y acercarlo más. Según la tradición judía, la forma de hacer a Dios presente en este mundo es cumpliendo con la Torá, Pentateuco, cumpliendo con las mitzvot, normas de tradición judía, acercándonos más a nuestros hermanos, a nuestra familia, estudiando y reflexionando acerca de las verdades contenidas en la Biblia. Mi pregunta es, ¿lo estás haciendo? ¿Lo estamos haciendo? Si yo lo estoy haciendo, ¿lo estamos haciendo no todos? los días. ¿Perdón? ¿Lo estamos haciendo? A veces sí, a veces no. O sea, no a todo momento, lamentablemente no. Mira, si todos cumpliéramos lo que dice el Decálogo, los 10 mandamientos, mira, no habría guerras en este mundo. Y sin embargo, periódicamente nos enfrentamos los seres humanos los unos a los otros. ¿Por qué hay mal en este mundo? Me estabas sugiriendo anteriormente. La verdad es que no sé por qué hay. Pero si no hubiera mal, no sabría lo que es el bien. Sabe lo que es dulce porque hay algo amargo. O sea, lo que tienes que hacer es escoger en este mundo, llegar a una decisión, evaluar las cosas. Y sobre todo recuerda, si de vez en cuando te deslizas, si de vez en cuando haces algo malo, no es el fin del mundo. Tienes la oportunidad de rehacerte, tienes la oportunidad de hacer enmienda y a lo mejor por haber hecho el mal vas a poder ascender a un rango más elevado porque sabes ya cuál es el resultado de obrar de cierta manera. Repito, no sé por qué hay bien y mal en este mundo, así lo hizo Dios, pero ya que hay bien y mal, tengo que aprender a vivir con ello. Pero en la tradición judía quiero que sepas, aunque esto se llama abogado del diablo, en la tradición judía no hay un diablo que es la fuente de todo el mal y Dios que es la fuente de todo el bien. No, Señor, todo proviene de Dios. Es que el bien y el mal también son relativos. Lo que es bueno para ti a lo mejor no es bueno para mí. Mira, hay un sol radiante, me gustaría ir a la playa, pero por otro lado, la persona que está vendiendo paraguas, para él no sirve que esté el sol, él quiere que haya lluvia para que la gente le compre el paraguas. No todo el mundo ve las cosas desde la misma perspectiva, depende de las necesidades de uno. No quiero decir de que no hay mal en este mundo, lamentablemente lo hay, pero el mal nos enseña cómo comportarnos de otra manera. Los nazis eran mal, un mal total. Entonces tienes que aprender de eso, a apreciar la vida, a apreciar a otras personas, de que cada ser humano tiene el derecho de vivir en este mundo, porque hay una alternativa que es terrible para todos. Rabino, esto me conecta directamente con el concepto de la belleza. Yo recuerdo las lecturas de Hipólito Taine sobre la belleza. Él decía que la belleza no es solamente lo superficial, lo que uno ve a primera vista, una cara bonita. Hipólito Taine decía que la belleza está adentro en el espíritu y en la capacidad de reconocer nuestra identidad, de reconocer
el conservacionismo, que no es otra cosa que cabalgar y pasearnos por nuestra cultura, por nuestro pasado y por el reconocimiento de las bondades, con lo cual el artista, el escultor, el que pinta, el que canta, así lo refleja en su arte. ¿Qué es para usted la belleza? Bueno, la belleza para mí, como dices ya, no es tan solo lo que uno ve superficialmente, es lo que está detrás de eso también. Y cuando yo miro un cuadro, observo una escultura, no es tan solo la escultura, yo estoy pensando en el escultor, cómo logró eso, qué es lo que está tratando de comunicar. Yo recuerdo que en la secundaria, en Lima, Perú, teníamos un profesor de geografía. No sé qué nos enseñó en geografía, no recuerdo nada de lo que nos enseñó. Pero de vez en cuando tenía conversaciones con nosotros que eran sumamente interesantes. Y él dijo de que hay una leyenda que dice lo siguiente, que Miguel Ángel, después de terminar esa estatua imponente de Moisés, se paró delante de la estatua y dijo, ¿por qué no hablas? Porque la estatua de Moisés se refiere no tan solo a la forma de Moisés, no es tan solo lo que superficialmente estás viendo a un legislador, a alguien que tuvo en su mente, en su corazón, el destino del pueblo hebreo durante 40 años por el desierto, que sufría con cada dolor de cada persona. O sea, cuando tú miras un cuadro, yo creo que estás viendo un producto final de todo un proceso que llevó a eso. Y quiero terminar diciendo lo siguiente. Los griegos enfatizaron mucho la forma, la belleza de las cosas, mientras que en la tradición judía se trata más de raciocinio y de intelecto. Eso no quiere decir de que belleza no es parte de la tradición judía y que raciocinio no es parte de la tradición griega. Sabemos de que grandes pensadores, filósofos, nacieron desde luego de Grecia. Se trata tan solo del mayor énfasis. ¿A qué le vas a dar? ¿Le vas a dar a la forma, a la estructura, o le vas a dar mayor énfasis al raciocinio? La tradición judía prefiere el raciocinio, pero no quiere decir que no admira la belleza. Todo lo contrario. Hay mucho en la forma, porque digo nuevamente, es un proceso, no es el producto final que estás viendo. ¿Cómo se llegó a ese producto final? Yo creo que eso es importante. Wow, Rabino, la verdad que me deja, como dice en inglés, breathless, sin aliento. Hay un capítulo, y se me quiebra un poco la voz porque qué belleza sus palabras, ¿no? Hay un capítulo aquí en su libro, Un café con fe, que no puedo dejar de conversarlo con usted en el próximo segmento, porque creo que en ese capítulo está la etapa de la cuestión, está el desenlace, está el cómo desanudar el nudo georgiano de nuestros conflictos históricos en nuestro país. Pero se los voy a decir y lo voy a compartir con el rabino, con este café con fe, en el próximo segmento. Ya venimos. Ya estamos en la recta final, rabino, de este maravilloso, de este lúcido y espléndido programa, fabuloso programa con usted. Y le decía en el segmento anterior que creo haber encontrado dónde está la herramienta, la institución para desanudar nuestros conflictos. Y está en el capítulo 46 de su libro, Un café con fe, más allá del perdón. Le leo. Está claro, desde luego, que para obtener el perdón divino lo que uno tiene que hacer es primero reconocer el error cometido y número 2, resolver en el futuro no lo que volverá a cometer, no lo volverá a cometer, más aún pedir a Dios perdón por los errores y pecados cometidos. Y agrega esto: en el centro de esta jornada de reflexión
se encuentra el concepto de teshuvah, el arrepentimiento sincero y la búsqueda de enmienda, lo que llamamos contrición con propósito de enmienda. Este proceso implica profunda introspección y autoevaluación. Se requiere reconocer errores pasados y asumir el compromiso de no repetirlos en el futuro. La tradición judía enfatiza la necesidad de un cambio radical del comportamiento y actitud para lograr el perdón divino. Yo creo que en nuestro país, y aquí anticipo mi editorial del día de hoy, necesitamos vivir un definitivo proceso, impostergable proceso de redención y de perdón. ¿Qué opina usted? Bueno, yo creo que va eso más o menos con mi pensamiento en estos últimos años, de que los errores que uno comete no son sentencia de muerte. Cometiste un error, la cuestión es, estás aprendiendo de ese error y tienes que corregirlo. Si no reconoces el error, estamos perdidos. Lo primero que tienes que hacer es una autoevaluación. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Lo que he hecho está bien hecho o no está bien hecho? Si está mal hecho, no es el fin del mundo. Estás aprendiendo. Ese no es el camino a seguir. Pero tienes que hacer enmiendas. O sea, si reconoces cuál es el error, bueno, busca de hacer algo diferente en el futuro. Lo malo es que la gente tiende a repetir los mismos errores todo el tiempo. La gente que va a la cárcel porque ha cometido una fechoría, sale de la cárcel y lamentablemente muchos cometen una fechoría de nuevo. No han aprendido que la fechoría no conduce a su propia felicidad. No han aprendido que la fechoría, que el daño que hacen a otros no lo mejora a uno. Uno tiene que aprender a trabajar sobre sí mismo. Y si no aprendes eso, entonces vas a estar en un callejón sin salida. Lo importante es, y a lo mejor esa es la razón por qué la Torá dice, la Biblia dice, de que lo primero que hizo Caín fue matar a su hermano. Puede ser de que no sabía lo que estaba haciendo, pero después se dio cuenta, mira, acabó con una vida. Entonces, ¿qué quería decir eso? La Biblia dice, quien mata a otra persona, ¡bum!, lo matas a él. Entonces, él debería haber sido ajusticiado y se terminó la humanidad. Pero lo que pasa es lo siguiente, Dios le enseñó de que hay algo que es el retorno, reconocer el error que has cometido, que la discusión que tuviste con tu hermano no debía haberte llevado a los golpes. Los golpes pueden tener un resultado fatal también. Lo que tienes que hacer es aprender a razonar, discutir, aprender del otro, identificarte cuál es la posición del otro. A lo mejor entonces vas a poder llegar a un arreglo. Pero la idea importante es que hay arrepentimiento, hay la posibilidad de enmiendas. ¿Cometiste un error? Trata de no cometerlo en el futuro. Si no aprendiste de tu error, estás condenado a una vida de error tras errores que eventualmente van a terminar muy mal para ti y para la sociedad. Creo que ese gesto de humildad es lo que nos conduce al gesto de contrición y de propósito de enmienda. Y para finalizar esta lúcida y extraordinaria entrevista, quiero también apelar a lo que usted establece, que es una suerte de consigna, una alerta. Cuidado con sentir un odio irracional. Quería terminar con una reflexión sobre esta palabra, porque usted nos dice en su libro, no se debe desobedecer la ley por apetitos o deseos descontrolados, ni permitir que el odio nos lleve a negar los derechos y la humanidad de otros. Su mensaje final. Mira, Orlando, yo pasé la mayor parte de mi vida adulta, más o menos productiva o algo por el estilo, en Venezuela. 44 años en Venezuela. O sea, la mayor parte de mis actividades fueron en Venezuela. ¿Cuáles fueron las características que yo encontré en Venezuela? No había odio. Todo lo contrario. Un pueblo sumamente abierto. Hay una palabra que no me gusta, pero la voy a utilizar. Tolerante. No tolerante en el sentido que te tolero no obstante lo que tienes, sino dispuesto a opiniones diferentes.
y uno lo podía observar en los matices de color de las personas. Blanco, amarillo. Dime, ¿el presidente Lucinchi tenía faz blanca, piel blanca? No, era más o menos café con leche, algo por el estilo. Nadie en Venezuela, la palabra negrito, usa esa palabra en Estados Unidos y vas a la cárcel. En Venezuela negrito es una palabra cariñosa porque el color de la piel no importaba. Puede ser que en algunos círculos sí, no quiero decir que no. Mira, la sociedad no es tan homogénea. Puede ser que en algunos círculos, solo lo utilizo como ejemplo del country club, ahí a lo mejor el color de la piel era importante, pero la sociedad en general, todo lo contrario. Mira, yo tenía puertas abiertas en Venezuela, en todos los niveles. Yo me eduqué en el Perú, en Lima, Perú, en el sur del continente. Ahí no es así, ahí hay castas, uno no entra de un lugar a otro fácilmente. En Venezuela no. Puede ser porque nunca hubo esa historia rica que otros tenían de tiranos y de incas y yo que sé, en Venezuela, mucho más un ambiente caribeño, tropical, abierto. El odio no existía. Hay una pieza teatral que se llama South Pacific, donde en una de las canciones dice, you have to be taught to hate. Hay que enseñarte a odiar, porque odiar no es una característica humana que está dentro de nosotros. Te enseñan a odiar. De que el otro es diferente, tienes que tener cuidado de él. En Venezuela no era así. Lamentablemente está cambiando, pero no creo que tanto. Si en un momento hay un marcha a una dirección diferente, vas a ver de que el odio en Venezuela realmente no existe, que nos entendemos los unos con los otros. Mandela decía en su discurso El miedo más profundo que si los pueblos, algunos líderes eligen enseñarlos a odiar, ¿por qué mejor no elegir enseñarlos a amar, que es un sentimiento mucho más fácil de adoptar que lo contrario, que es el odio? Rabino, yo quiero agradecerle inmensamente estas palabras suyas del día de hoy, palabras sabias. Como arrancó este programa, aprendamos un poco también a adoptar la actitud de los niños. Digámosle no a la violencia y agarrémonos de las manos. Quiero decirle de corazón que ha sido un programa leccionador y darle breves segundos, una vez más, para su mensaje final aquí en un café con fe en el marco de su extraordinaria reflexión. Mira, yo quiero citar algo que dijo un gran rabino de Israel que se llamaba Kook. Dice la tradición judía, los 2 templos en Jerusalén fueron destruidos. El primero construido por el rey Salomón. ¿Por qué fue destruido ese templo? Porque había idolatría dentro del templo. Eso de que el pueblo judío oraba y reconocía a un solo Dios, eso fue un proceso. Vestigios de idolatría continuaron por muchos siglos. Luego el segundo templo fue destruido en el año 70 por los romanos. ¿Por qué fue destruido el segundo templo? Entonces dice la tradición judía, por un odio irracional, odio entre la gente. Ese era el gran problema. Entonces dice ese rabino Kook, si el templo fue destruido por un odio irracional, sin razón, ¿cómo va a ser reconstruido? Por un amor sin razón. El antídoto al odio es el amor. Entonces, si es que por pelearnos, por envidiosos el uno del otro fue destruido el templo, lo vamos a reconstruir cuando nos acerquemos y nos apreciemos y nos amemos más los unos a los otros. Y el amor es conductor de la libertad, que la libertad es justicia y justicia es paz. Y como dice la Biblia, gracias Rabino Osef Salom. Muchas gracias. Muchas gracias, saludos. Ya venimos con ustedes con el editorial de El abogado del diablo. En esta oportunidad lo he titulado, y ya verán por qué, Orlando Viera Blanco no es loco. Ya venimos.